Mira, las emociones nacen con nosotros y antes de que nazcamos están las emociones. Las emociones primero y ante todo hay que identificarlas como que son todas vibraciones. Generalmente se las clasifica como buenas y malas. Malas a aquellas que en la sociedad no nos gusta aclarar, que tenemos depresión, angustia, bronca, ganas de matar a alguien. Pero en realidad no son ni malas ni buenas, es una clasificación muy intelectualizada. En realidad lo que está sucediendo es que nosotros como seres humanos tenemos la gran variedad de emociones, que son, repito, energías que nos hacen sentir estar mal o sentirnos un estado ingrato para nosotros, y las que nos favorecen, que es cuando en realidad todo nos sale bien. La diferencia de todo esto es saber identificarlas. Ante todo, yo siempre digo a los pacientes que cuando una persona se da cuenta de sus emociones, buenas o malas, positivas o negativas, ya tiene un 50% a su favor. Las emociones se pueden corregir perfectamente con más vibraciones positivas. De ahí que el trabajo que vengo haciendo ya alrededor de 30 años, he trabajado para lograr un set de flores, llamado también Namondie, donde he logrado levantar la vibración de las flores que trabajan sobre las emociones. De esta manera logramos que la persona pueda sentirse cada vez mejor y más armonizada. Es indudable que toda persona que no haga un trabajo interno de darse cuenta qué emociones son las que tengo que cambiar, esa persona está directamente postulada al sufrimiento. Siempre, cuando uno llega a hacer un trabajo más profundo, se da cuenta que todo nace adentro y se ve afuera, es decir, como un proyector. Cuando uno tiene broncas, es muy fácil decir, fulano de tal, por tal situación me generó bronca, pero en realidad la tiene uno, si no, no podríamos generar. Yo le digo un ejemplo muy claro. Si uno tiene una cajita cerrada, la abre y saca un frasco, para sacarlo primero tiene que estar adentro. Bueno, así son las emociones. O sea que están condicionadas por el pensamiento. No, el pensamiento viene después que la emoción. O sea, lo primero que está es la parte emocional. Después, por un efecto cascada, siguen los pensamientos y luego sigue la parte física. Cuando esas emociones negativas o en desarmonía persisten durante un tiempo, y repito, como desarmonía son odio, bronca, depresión, angustia, cansancio, etc. Si persisten durante un tiempo, esas emociones van a llegar a tener pensamientos consecuentes con esas emociones. Es decir, vamos a estar deprimidos, vamos a estar muy mal humorados. ¿Por qué? Porque esas emociones nos están condicionando. Y por el final, si eso no se corrige, llega en la parte física, que es la parte más densa que tenemos nosotros, a sentirlo en la parte corporal, desarreglando la parte hormonal, la parte de órganos, mal funcionamiento, disfunciones y hasta las mismas enfermedades. Bach decía que toda enfermedad es la consecuencia de las emociones no reconocidas y no resueltas que persisten durante un tiempo y se transforman en enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad en realidad es lo que todo ser humano llega cuando no escucha la emoción que tiene que cambiar o modificar. Entonces, para hacer una idea más generalizada, no existe la enfermedad. Existe el concepto equivocado de enfermedad, pero es una desarmonía emocional que nace en el plano emocional. ¿Tiene su lado positivo una emoción? A ver, el concepto intelectualizado dista mucho de lo que es en realidad el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de que el miedo es bueno, como el estrés es bueno, en realidad estamos justificando que tenemos que tener miedo y tenemos que tener estrés. Un estado de paz, de armonía, de plenitud, como se llama, por ejemplo, cuando uno habla y está conviviendo con personas budistas que hacen 18 horas de meditación sin levantarse del lugar, esas personas no necesitan tener miedo, ni necesitan tener miedos, ni angustias, ni ansiedades, ni nada. ¿Por qué?
porque la vibración que tienen no le hace generar nada de eso. Nosotros lo tenemos porque tenemos algo incorporado del año y medio más o menos, que es el famoso yo. Es el yo que tiene miedo, es el yo que tiene ansiedad, es el yo que tiene un montón de ítems que se le atribuyen como normal. Pero cuando la persona hace un trabajo verdaderamente profundo, sin intervención de lo que es la parte intelectualizada, se llega a un estado donde la persona puede realmente sentir la vida, el estar aquí y ahora y nada más. Porque todo lo demás es añadidura del ego. Y el ego es nuestro peor enemigo. Entonces, cuando trabajamos con las emociones en desarmonía, estamos trabajando indirectamente con el ego. Le vamos quitando energía o le vamos quitando fuerza. Si se puede ver desde el punto de vista psiquiátrico, se diría que se está despersonalizando a la persona. Pero en realidad, persona viene de personare, que significa máscara. Y si la persona tiene una máscara, detrás de esa máscara hay alguien que no sabemos quién es. Ese es el sufrimiento. Entonces, al trabajar con las emociones, sacamos la máscara y la persona se saca esa armadura, que famoso libro de años atrás, que fue el famoso, no me acuerdo el autor, pero era el Caballero de la Armadura Oxidada. Fantástico, alude a esto, hay que sacarse esa armadura oxidada. Y lo oxidado son las creencias, son las ideas de que tiene que ser así, no de otra forma, de que el sufrimiento, como se decía antiguamente en la iglesia, era como una cruz que todos cargamos. Son conceptos tan equivocados que nos hacen llevar a que el sufrimiento es innato y en realidad es inventado. Por eso yo digo que el ser humano tiene que tener básicamente tres cosas. Primero, trabajar las emociones, que es lo primero que está por encima de nosotros. Trabajar la parte física en cuanto a la alimentación. Una persona que no hace un buen trabajo de alimentación depuradora tiene densidades a niveles emocionales. Y obviamente trabajar con consecuencia de esas dos cosas todo lo que es el bienestar de uno. Quiero hacer esto, lo hago. No lo quiero hacer, no lo hago. A veces que trae precios, pero la salud de cada uno es el precio que tenemos que tener en cuenta. Y con esto quiero cerrar. Decía Dalai Lama, que tuve la posibilidad de estar con él 3 veces, en una de las veces decía, el ser humano es algo incomprendible. ¿Por qué? Porque hace 50 años de trabajo ahorrando, juntando plata, para que después los otros restos de su vida termina gastando esa plata para tratar de recuperar la vida que se le fue y la salud, que nunca más la recupera. Entonces yo digo, busquemos un punto medio y ese punto medio te lleva a una armonía intacta.